7:31 minutos, 7:31 en las Islas Canarias. Ay, el verano, esa cosa tan bonita. Nos pillan hablando de los planes que tenemos para agosto. Bueno, hoy estoy acompañado aquí en esta mesa de tertulia por dos personas que comparten dos características. La primera, pues son dos de los mejores periodistas que hay en este país. Los dos son extraordinarios. Y además, una segunda, es que los dos son bellísimas personas, a pesar de ser periodistas. O sea, es una cosa muy espectacular. Doña María Jamardo, ¿qué tal? Como muy atípica. Buenos días, don Luis. Cosa que traslado a don Luis, que también es uno de los mejores periodistas, de los que tiene un pensamiento más preclaro y que es una bellísima persona. Da gusto trabajar con él. Don Juan Pablo Montesinos, ¿qué tal está usted? Muy buenos días. Pues muy bien, la verdad. Aquí hablábamos precisamente porque son buenas personas. ¿De qué estaban hablando fuera del micrófono? Pues de dónde van a ir de vacaciones y esas cosas, y cuándo se van a coger las vacaciones, porque ya saben ustedes que somos esclavos de la actualidad política, y entonces llega un momento donde dices, pero Dios mío, me tengo que coger algún día porque no aguanto más, y esto es actualidad informativa constante. Ay, bueno, vamos primero con lo importante. ¿Vieron ustedes el partido de ayer? Por supuesto, don Luis. O sea, Sí. esta pregunta ofende casi, ¿no? Bueno. La verdad, a mí me pilló todavía terminando la redacción y ya tuve que aguantar el primer tiempo en el porque no logré salir antes de tiempo. Yo lo pasé bastante mal, lo reconozco, lo pasé mal, me puse muy tenso y cuando digo, por Dios, que no vayamos a penaltis, que no vayamos, que esto se resuelva ya. Pero bueno, bien, sí, bueno. Yo lo pasé mal, Lo que pasó más bien porque hemos ganado, pero lo pasé mal. Yo lo pasé muy reconozco. bien. A mí me pareció un partido poco previsible porque todo el mundo daba como a España como clarísima vencedora. Desde el minuto he de decir que he tenido dudas sobre qué resultado poner en la porra de amigos que tengo ahí, ¿no? En la que voy pujando por los puestos a ver si me llevo algo de ese bote maravilloso. Pero finalmente, bueno, pues arañé ahí unos 5 puntillos. Por la diferencia de goles y por el resultado ganador de España, pero he de reconocer que yo, que soy muy de Cristiano Ronaldo, que es una figura futbolística a la que admiro muchísimo y a la que le tengo un gran aprecio, me dio pena que en su último mundial, pues bueno, se vaya tan pronto. Y sobre todo que le hayamos echado nosotros. Pero bueno, oye, bienvenido sea, no se puede todo en la vida. Ayer había muchos memes en las redes donde se veía a un señor informando a Felipe II. Hoy se enfrentan España y Portugal. Y dice Felipe II, ¿contra quién? ¿No? Claro, es que al final era el derbi ibérico, ¿no? Era un poco, bueno, pues primos hermanos contra primos hermanos. Pero bueno, oye, Pues se va a mejor que haya repetir pasado la España. jugada en el siguiente partido, porque se enfrentarán España y Bélgica, y Felipe II dirá, ¿contra quién? ¿No? Pensé que decía usted por Marruecos, que como tenemos una política un poco extraña, No, desde el punto de vista de Pedro ¿Quién, Sánchez. quién ganará, Marruecos- España o Bélgica? Con Marruecos puede ir a la siguiente. A la siguiente, claro. Pero ya Estados Unidos, Bélgica ya se jugó. Sí, ya Sí, ganó. esta madrugada. Es que ya Ganó me quedé Bélgica dormido. por Ahí goleada. falló, porque yo di por ganadora a la selección americana. El entrenador prefería Bélgica. Tenemos más controlados a la selección belga que a la estadounidense. Es Sí, lo que porque la explicaban estadounidense ellos. juega en casa, Sí, esas cosas. Yo por eso ya. ayer la Ellos, puse como tenía- vencedora y me equivoqué. Ahí 0 points, 0 points. ¿Quién ganará, España o Bélgica? España, por supuesto, a pesar de Courtois, que ya sabe que yo soy muy madridista y tenemos ahí al cancerbero bajo la portería. Oiga, belga. pues nuestro cancerbero no está nada mal. No, no, No ha no, encajado maravilla. ni un solo gol Sí, hasta sí, el sí. momento. La verdad es que Total. tenemos que Bueno, ya, sacar pecho. la verdad es que el portero, por cierto, de España ayer fue tremendo, ¿eh? Es que sin él, bueno. Yo lo pasé muy mal, y sí ganará España, pero vamos, Pues yo- cada vez se pasa peor. Yo por eso tengo la ventaja de que no puedo ver los partidos, porque las 9 para mí ya es muy tarde, así que no lo paso mal. Fíjense lo que me he ahorrado. Se fue a dormir. Claro, sí. Yo también soy de dormir pronto, también lo digo. Yo tengo una teoría que es, bueno, ya, aunque esto no viene a cuento, le pido perdón a los oyentes, pero yo a las 10, el teléfono, cuando ya salgo del periódico, artículo 14, a las 10 el teléfono ya lo aparto no lo veo hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Y si ha pasado algo, que a veces pasa, pues ya se encargará otra persona de arreglarlo. Sí, yo en eso estoy con el chiste aquel que decían del jefe inglés de una empresa, que le llegan a las 6:01 de la tarde, que ya ha acabado su jornada laboral, y dicen,
se está incendiando la oficina. Y dice, pues qué disgusto me voy a llevar mañana cuando llegue. Pues eso ya se arregla al día siguiente. Bueno, vamos con las cosas realmente importantes. Esto era un divertimento, esto del fútbol. ¿Cómo ven ustedes la situación política? Los dos son buenos conocedores no solo de las cosas así de más salseo político, sino de la situación en general. ¿Cómo ven ustedes en estos momentos que está España? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué va a pasar en los próximos meses? Porque la gente está viendo una sucesión de noticias, pues a cuál más escandalosa, pero no se vislumbra qué va a pasar. Va a haber elecciones, ¿no? Va a haber elecciones, va a agotar la legislatura, no va a agotar la legislatura, estallará el PSOE por los aires. Se han constituido 4 gobiernos autonómicos, PP, Vox. ¿Cómo va a afectar eso al futuro? ¿Qué cree usted? ¿Qué cree don Pablo Montesinos? ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que todas las estrategias a corto plazo del Ejecutivo no van a funcionar. Es decir, yo creo que ahora, por ejemplo, comienza la cumbre de la OTAN. Ayer hubo un briefing, una reunión, por ejemplo, una reunión con periodistas en el Palacio de la Moncloa, en la que explicaron que Pedro Sánchez se va a cargar de argumentos para replicar a Donald Trump, para replicar a Mark Rutte, para etcétera, etcétera. Diciendo que sí que somos buenos pagadores. Exacto, que defensa tal, que no vamos a consentir que nos hablen mal, etcétera, etcétera, que todo esto está muy bien. Yo creo que esta es la estrategia a corto del gobierno. Pues ahora el presidente pues se enarbola la bandera de la política internacional, ahí está muy a gusto, y si encima Donald Trump le mira mal o le hace algún comentario, pues mucho mejor para su estrategia a corto, porque bueno, pues así está, desvía el foco, ¿no?, a todo lo que no sea el calvario judicial. Nos van a tener muy entretenidos, pongo entre comillas, con toda la derivada de los presupuestos generales del Estado. Pues ahora la reunión ayer con el Consejo de Política Fiscal y Financiera, los cuadros macro, las distintas carteras informando de las iniciativas que van a llevar a cabo para construir un relato de que van a intentar hacer algo, aunque finalmente no salga adelante los presupuestos generales del Estado. Todo esto yo lo veo como estrategias a corto, pero lo que no controla el presidente del gobierno es la agenda judicial. Es decir, tú puedes casi encontrarte o hacer que te encuentras con Donald Trump en un pasillo para generar una polémica internacional. Tú nos puedes vender que vas a hacer 8 líneas más de alta velocidad y que que España, va a ser el paraíso de las infraestructuras, etcétera, 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 pero luego la agenda judicial va por otros derroteros. Y yo siempre lo digo, la mayoría en las causas, los jueces, cuando nos han dado información sobre cómo van esas causas, siempre hablan de investigaciones embrionarias, luego saltan derivadas o piezas separadas. Es decir, que al final es verdad que estamos en julio, quedan 2 plenos extraordinarios, los denominados plenos escoba, la agenda la tiene muy acotada, nos iremos en agosto, y hombre, si ya gana España, que ellos en su estrategia a corto también juegan con el Mundial y dicen, como España siga ganando, aquí nadie se va a enterar de lo que pase judicialmente y todo va a ir fenomenal de los fenomenales. Esto también lo decían el año pasado, ¿eh? Llega el mes de agosto, él se va a coger las vacaciones más largas como presidente del gobierno, pero es que en septiembre, aquí mi pobre compañera de profesión que cubre la información de tribunales, harán los juzgados de España, clic, volvemos a abrir. Y volverá a ponerse esa maquinaria. Entonces, el problema que tiene Sánchez, que es el que lleva teniendo desde hace mucho tiempo, es que él no controla, menos mal, la agenda judicial. La agenda judicial va por otros derroteros. Y ahí los procesos judiciales van a seguir avanzando. Por lo cual, yo elecciones, pues, por lo que el PNV nos ha informado y no ha desmentido el Palacio de la Moncloa, todo apunta a que, en paralelo a ese calvario judicial, lo que el PNV sí tiene asegurado es que no va a haber superdomingo electoral, que las elecciones generales no van a ser después de las autonómicas y locales de mayo, por lo cual nos iríamos al primer trimestre del próximo año. ¿Y usted cómo lo ve, doña María Jamardo, la situación? Pues yo veo lo mismo que veía hace unos meses, que Pedro Sánchez hará cualquier cosa por seguir 24 horas más en el poder. Esto es la tónica general de los últimos años, no es una lectura
descentralizada, ni siquiera una lectura concreta en un momento concreto, sino bastante atemporal y bastante tónica de la legislatura. Es verdad que Pedro Sánchez ha ido mudando, como casi siempre, desde que llegó al gobierno, de relato y de mensaje según le iba conviniendo, ¿no? Si al principio no podía pactar con Podemos, después no tuvo ningún problema en meterlo hasta la cocina de Moncloa y sentarlo en el Consejo de Ministros. Si no es no, nunca es nunca, si quieres se lo repito, no pactaré con Bildu, pues finalmente no solo ha pactado con Bildu, sino que ha entregado buena parte de la política nacional a los designios que le marcaban desde esa formación heredera política de la banda terrorista ETA. Si al principio se envolvía en la bandera del patriotismo, con aquella bandera gigante de España en su primera legislatura, incluso además arropado por su mujer, que se ha convertido en protagonista, pero indeseada por otras razones, de esta de este segundo mandato de Pedro Sánchez, pues después abandonó esto para iniciar lo que ya avanzamos que iniciaría, porque es lo único que le queda para continuar en esa senda de entrega a los separatistas y a los radicales autonómicos, que es el asunto de la España plurinacional. Y mientras vemos que a nivel central, desde el hemiciclo, se critica a la derecha y extrema derecha, al Partido Popular y a Vox, porque extrema izquierda en este país no hay, para que los oyentes lo tengan claro, solo hay derecha y extrema derecha, o extrema derecha y extrema derecha, porque ya estamos en este punto del relato. Pues el señor Pedro Sánchez no hace más que criticar esa política migratoria, que está advirtiendo que nos encontramos ante una tesitura complicada en los próximos años si no se hacen las cosas bien. Y ayer escuchaba al señor Illa, que creo que es del Partido Socialista, ¿no? Catalán, pero socialista, decir desde su posición de presidente de la Generalitat que la vivienda y el trabajo son para los catalanes, ¿no? O sea, prioridad catalana, ¿o cómo es esto? Prioridad catalana sí, prioridad nacional no, extrema derecha de Junts en Cataluña, bien, extrema derecha PNV en País Vasco, bien, Vox PP, mal, ¿no? Entonces, es que estamos en una época en la que la política se ha situado, insisto, en torno a una figura que es Pedro Sánchez, el sanchismo, todos los palmeros mediáticos y políticos que arropan a esa figura y que contribuyen con ella no solo a destrozar un país, que lo están haciendo además a pasos agigantados, sino a colocar un relato que no solo no es cierto, sino que se va amoldando a esos intereses de Pedro Sánchez. Hoy sabemos que va a acudir a esa cumbre de la OTAN en soledad, porque a Begoña no le han permitido acompañarle, pero lo hará... Qué penita. Sí, pobre. Pero lo hará para defender que él es cumplidor, que él está totalmente comprometido, para hacerle la pelota a Trump, en definitiva, mientras aquí está todo el día cargando las tintas contra el gobierno y la administración Trump. Vamos a ver si le hace la pelota a Donald Trump o no. Es verdad que plantarle cara no creo que le plante. Bueno, quizá en una estrategia de ganar el foco y llevarlo a la política internacional, que es en la que ha estado más cómodo el presidente Sánchez. Bueno, vamos a verlo. Quiero decir, ayer pensando en el titular, porque es verdad que hubo un briefing en el Palacio de la Moncloa, y quien cubre la información del gobierno en artículo 14 nos dijo, no, es que va tal, digo, vamos a poner a Maga en el titular, Sánchez amaga, y luego ya veremos si se materializa o no esto que nos están diciendo fuentes del gobierno. En todo caso, en esa radiografía que nos planteabas, y también sacabas, Luis, a colación esa coalición de gobierno entre el PP y Vox en Andalucía, yo creo que en esa radiografía también es interesante vislumbrar que al final las partes ya han quedado claramente situadas, ¿no? Creo que con el pacto en Andalucía, que yo le doy una relevancia muy importante, porque es verdad que en Extremadura, en Castilla y León, Aragón,
todo el mundo daba por descontado que esto iba a ocurrir, pero Juanma Moreno, no lo decías tú, porque en estos micrófonos tú ya lo augurabas hace mucho tiempo, pues pactará y no pasará nada. A mí me llama la atención que además ha pactado y muy rápido. Usted era más escéptico. Bueno, yo hablaba con la parte de Juanma Moreno en campaña, incluso con el entorno de Juanma Moreno justo después de las elecciones, y yo lo que he vislumbrado es también lo que te dice su propio entorno directo, y es: yo no me esperaba los resultados electorales y me tuve que hacer a la idea, y ahora he tenido y he cedido con Vox en aras de un acuerdo, y un acuerdo cuanto antes, porque además él se puso como meta volante ese jueves, segunda votación de investidura, y me tengo que hacer a ese acuerdo que hemos hecho, ¿no? Y a partir de ahí vamos a ver cómo rodamos. Pero me parece relevante que se ha acabado la discusión en el Partido Popular con respecto a qué hacer con Vox, a la moderada, a la más fuerte, un día estamos de una manera, un día estamos otra, ¿no? Yo creo que aunque ayer Alberto Núñez Fijo dijo: hombre, mi aspiración es gobernar en solitario, por supuesto, como la de todos. Y mi aspiración de aquí al mes de agosto es perder 5 kilos, y todos tenemos muchas aspiraciones en esta vida, claro, si es que esto es, yo tengo muchas aspiraciones, claro, pero yo creo que se ha normalizado. Y el PP, por primera vez, cuando tú hablas con los estrategas de Génova, cuando te enseñan los papeles, los documentos, te dicen: mire, es que si pregunta al votante del PP por las coaliciones PP-Vox, la aprueba la inmensa mayoría. Si tal. Y el otro día a mí me daban una frase que yo creo que en estos momentos refleja el sentir de la cúpula del PP, que es: ¿quién da más miedo? ¿Pedro Sánchez o un posible gobierno con Santiago Abascal? Pedro Sánchez. Nuestras encuestas lo dicen así, claro. Esta es la realidad y esto es lo que nos piden los españoles. Hasta los andaluces lo han entendido así, pese a la estrategia de Juanma Moreno. Por lo cual, en esa fotografía que nos pedías inicial, yo creo que también el hecho de que la derecha se haya dado, tras el ciclo electoral, por una vez, hayan dejado claro y nítido: oye, es que vamos por aquí, también me parece relevante. Es que lo contrario sería comprar el discurso del enemigo, ¿no? Quiero decir, pero en el PP ha habido mucho debate y sabes que han estado a vueltas. Está ya superado, y además está superado también en las declaraciones públicas, que es importante. Hubo una entrevista con Esther Muñoz, la portavoz parlamentaria. Bueno, es que ella siempre ha abogado, ha sido una de las personas que siempre ha abogado por esa. De hecho, cuando las relaciones con Vox estaban peores, Esther Muñoz y Miguel Tellado, pero Esther Muñoz fue una de las personas que funcionó para intentar desengrasar las relaciones. Perdona que te cortas. No, y que en esa entrevista de La Razón pues lo decía, que con toda la normalidad pactamos con quien podemos pactar, que es con Vox. Y también Santiago Abascal, en una reunión de cargos de Vox, pues lanzó un mensaje similar, que hombre, pues hay que procurar tratar al PP con respeto, patatín patatán, lo cual es perfectamente compatible con exigirle, por supuesto, cumplimiento de todos los acuerdos, etcétera, etcétera. Es decir, ya también en el tema de las declaraciones se está produciendo un alto el fuego, digamos, entre ambas formaciones. Y es lo que tienen que ser. Es que no podía ser de otra manera, yo creo, y lo hemos dicho aquí, yo creo que lo he repetido en numerosas ocasiones, también en Andalucía, desde Extremadura, que era la primera, ¿no?, de las citas electorales en clave autonómica, pasando por Aragón y demás, que estaban condenados a entenderse, y era mutua la condena, ¿no? Y lo digo, condena no desde un punto de vista peyorativo ni negativo, sino muy al contrario, positivo. El mandato de los españoles, de los votantes que hasta ahora, salvo en algunos casos excepcionales o aislados, han dado la mayoría absoluta autonómica al Partido Popular. Hablo de Galicia o hablo de Madrid. El resto abogan y marcan el camino a ese entendimiento mutuo. Y creo que además es necesario y compatible, porque hablábamos de alas del Partido Popular. Yo creo que el Partido Popular ha encontrado su madurez, superadas ya esas pugnas internas, ¿no?, esos debates internos de distintas familias, porque hay buena parte del electorado del Partido Popular que no estaba conforme con las políticas del Partido Popular o con cómo el Partido Popular había renunciado a dar ciertas batallas, que apoya a Vox.
y que cree que es una forma de catalizar esa vuelta o ese pacto a determinadas políticas que alguien tenía que encabezar, liderar y recuperar, y que el Partido Popular, por supuesto, puede asumir perfectamente dentro de su argumentario y de su histórico, porque ha sido así históricamente. Ahora vemos las encuestas, y si extrapolamos todo lo que ha pasado en clave autonómica y los últimos pactos, yo creo que no hay ninguna, salvo Tezanos, que ya sabemos que va por libre por las razones que va, pero eso no es una encuesta, por eso no es noticiable, pero es un bueno, panfleto pornográfico. Pero digo, por eso digo, la excepción de Tezanos, que va por libre, pero la mayoría de las encuestas que se han hecho de las distintas empresas especialistas en este tipo de sondeos dan a PP y Vox, a la coalición de la derecha, por encima de los 200 diputados, que es un resultado histórico en democracia, un resultado aplastante, que yo creo que sería un error interpretar de una manera equivocada, entregando de nuevo a la izquierda esa especie de autoridad moral o de mayoría parlamentaria que se inventó Sánchez ya cuando llegó de la mano de algunos extremistas de la derecha extrema, como eran PNV en aquel momento, por ejemplo, a Moncloa, y que tergiversó durante todo este tiempo, aglutinando o amalgamando una serie de minorías que nada representan en su conjunto la voluntad mayoritaria de los españoles, porque ni siquiera le han dado una victoria electoral clara en ningún momento. Es decir, no ha sido la fuerza más votada. Entonces, decir que Podemos, Sumar y PSOE son izquierda e izquierda moderada es casi una broma de mal gusto en este momento. Es un insulto directamente. Yo es que creo que al final pues Feijóo ha terminado asumiendo algo pues que realmente debía haber asumido desde el principio. Es prácticamente imposible que Feijóo no sea el próximo presidente del gobierno. No sabemos si lo será con mayoría absoluta, si lo será con un pacto con Vox, no sabemos si lo será con el PSOE absteniéndose para que gobierne, pero va a ser el próximo presidente de España. Yo creo que le ha costado interiorizarlo y le ha costado el llegar a las conclusiones correctas. ¿Cuál es la alianza natural? Pues la alianza natural es PP-Vox, no por la cuestión de que sean izquierda, derecha, extrema derecha, extremo centro, sino por una sencilla razón, porque PP y Vox son los dos únicos partidos en estos momentos en España que están dentro del marco constitucional. Todo lo demás se ha salido del marco hace muchísimo tiempo. El problema de Pedro Sánchez no es que sea extrema izquierda. El problema de Pedro Sánchez es que se ha salido de la Constitución y está sometiendo a todas las tensiones, a todas las instituciones a una tensión insoportable. Bueno, aparte de colonizarlas, pero yo creo que ahí hay un punto importante, y es que aquellos que han tratado de demonizar a Vox durante tanto tiempo y tacharlo del peligro, del monstruo malvado que llegaba a comerse derechos, a, no sé, meter a las mujeres en casa, a perseguir tendencias sexuales que no nos importan nada y que tenemos superados los españoles hace mucho tiempo, porque somos un país de valores y tolerante, que respeta además la intimidad, yo creo, que de sus ciudadanos, como pocos en el mundo, y que ya estamos en otros debates mucho más interesantes y mucho más importantes en este momento. Coger esa bandera de los extremos cuando quien más en el extremo está situado en este momento es precisamente el PSOE radicalizado de Pedro Sánchez, que se ha ido fagocitando a todo lo que estaba a su izquierda y se ha convertido en algo más izquierda de lo que digamos decía combatir, y ha situado además al espectro PP-Vox en un centro que muchos, incluso votantes socialistas, y lo hemos visto en algunas elecciones autonómicas, han comprado. Es decir, tradicionales votantes socialistas de cinturones industriales, de núcleos obreros, de preocupados por el campo, de afectados por la inmigración masiva y descontrolada, han elegido, a pesar de calificarse trasvase del PSOE al PP y del PSOE a Vox. Efectivamente. Ambos. Entonces yo creo que esto ya es algo que han madurado tanto Núñez Feijóo, que ha sabido asumir ese mandato de nosotros tenemos la mayoría, somos los ganadores de las elecciones, pero no podemos hacerlo en solitario y tenemos que elegir un compañero de viaje, y luego Vox, que también ha madurado de cara a esa institucionalidad que ahora mismo ejerce ya ocupando cargos
que era un poco lo que se le reclamaba o lo que faltaba, ¿no? Hasta ahora, que actuaba un poco como oposición, ¿no? A la oposición incluso, y que creo que ha entendido que tampoco es su posición natural, ¿no? Es verdad que yo creo que Vox también ha superado un debate interno, que era el de si entrar o no en Claro. los ejecutivos, el de gestionar, es decir, en Andalucía, en mi tierra, va a gestionar el vicepresidente Gavira, va turismo, es decir, tiene parte la cartera de turismo. Para que me entiendan los oyentes, ser consejero de turismo, tener responsabilidades de turismo en Andalucía es ser, vamos, casi presidente Casi de la Dios. sombra. Sí, claro que sí. Y por ejemplo en Málaga, Claro. entonces llegaba Tiene mucho peso. el consejero de turismo y faltaban cortar las calles, no sé cómo deciros. Es decir, son gente con muchísima responsabilidad que tiene que hacer muchas, que tiene que gestionar y que luego tiene que negociar con muchas patronales, a enfrentarse a muchas crisis porque son muchos puestos de Maneja trabajo, un presupuesto enorme. enorme, y luego la gestión en la vida de los ciudadanos, el turismo en la Costa del Sol, en la costa, bueno, gaditana, en Sevilla, quiero decir, hay muchos puestos de trabajo de las que tus decisiones son relevantes. Es decir, yo creo que superar el debate y decir, oye, voy a gestionar en víspera de las elecciones generales, porque estamos hablando de meses, por lo cual los ciudadanos también van a poder observar, oye, que lo está haciendo o no lo está haciendo razonablemente bien, pero pongamos que en sus distintas carteras, a mi lado Andalucía, el súper poderoso vicepresidente, porque le ha metido muchas, le ha metido también justicia, no tanto, pero sobre todo a mí es que turismo me parece relevante, sobre todo por la tierra, ¿no? Administración local, todas las relaciones con ayuntamientos. Es decir, que los ciudadanos también podrán observar, oye, más allá del chau chau, más allá de las proclamas, más tal, ¿están trabajando bien o no están trabajando bien? Porque luego al final es de perogrullo que si están gobernando en las comunidades autónomas, ¿por qué no van a gobernar y no van a tocar poder y van a gestionar a nivel nacional, ¿no? Por lo cual a mí también ese paso de Vox me parece relevante. Y sobre Alberto Núñez Feijóo, yo creo que él, hablamos antes de que Juanma Moreno lo ha tenido que asumir, ¿no? Los resultados electorales, ahora el acuerdo, etcétera, etcétera, ¿no? Que, bueno, pues tiene que pasar ese proceso que yo veo natural. A ti todo el mundo te dice, oye, que vas a ganar por mayoría absoluta, que lo vas a conseguir, que te vas a convertir en el varón de varones, que vas a ser la referencia. Pues no lo consigues. Eso te obliga a una reflexión, ¿no? Pero sí. Y hace falta descompresión, unos días para aclimatarse. De hecho se marchó unos días con su familia, bueno, pues para hacerse a la idea, ¿no? Pero yendo a Alberto Núñez Feijóo, ¿no? Alberto Núñez Feijóo viene de Galicia. En Galicia Vox no ha tocado prácticamente, no sé si algún día, en alguna ocasión consiguió llegó a tener un concejal en un pueblo. Sí, pero en el Parlamento autonómico nada, etcétera, etcétera. Entonces vienes de Galicia, en el que las mayorías absolutas son el orden del día, en el que a tu derecha no tienes absolutamente nada y entonces llegas a Madrid y en Madrid te das cuenta de que el contexto es distinto, de que la realidad es muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que le ha costado aclimatarse, ¿verdad? Yo creo que esa adaptación y luego pues, oye, la hemeroteca, tu forma de pensar bueno, pues es que él ha cambiado, también se ha transformado también por lo que tenía enfrente, si es que su entorno en conversaciones también informales decían, claro, es que nos dicen, no, es que somos muy duros, muy tal, pero claro, es que tenemos enfrente a un Pedro Sánchez haciendo cosas que en circunstancias normales nadie podría presuponer que el presidente del gobierno o el ejecutivo tensionara de esta forma, como se decía en la mesa hace tan solo unos instantes, las instituciones del one Estado, expects, ¿no? The Spanish Inquisition. Pues The Spanish Pedro Sánchez. Bueno, y también Feijóo, yo creo que ha aprendido en estos meses a deshacerse. Bueno, meses, le ha dado ya unos años, pero yo creo que en el último año ha aprendido a desembarazarse de gente que desde fuera del partido le comían la oreja continuamente de no, tú lo que tienes que hacer es terminar absorbiendo a Vox. Yo creo que ya ha comprendido que quienes le dicen eso le están diciendo tonterías, entonces ya van a la política sensata y pragmática. No hay una encuesta que le dé la mayoría absoluta. Ninguna. La derecha, el bloque de la derecha está fortísimo.
como decíamos, ¿no? Es que más de 200 Más de escaños, 200, ¿eh? es decir, es una una realidad, barbaridad. es Inapelable. tremendo, ni la ley ON, que decir, los restos van cayendo, es decir, un resultado tremendo. Ahora, con un Vox muy fuerte, que tienes un Vox muy fuerte, por lo cual a partir de ahí yo no veo a un partido socialista absteniéndose tal. Además, cuando se produzcan las elecciones generales, si nada cambia, el PSOE también vivirá un proceso de transformación, de purga, si quiere sobrevivir, quiero decir. Yo personalmente espero que viva un proceso de desaparición, que es lo que merece. Yo Bueno, no es que creo, está desaparecido. yo no creo que eso ocurra, pero sí que creo que va a tener que vivir un proceso de Travesía por es el que ahora desierto, mismo, clarísimo. es que ahora mismo es Pedro Sánchez, salvo Asturias y que no se me note mucho para arriba y para abajo, y Castilla-La Mancha, que ya veremos si conserva siguen las ahí o no, mayorías. porque hay algunas Difícil. encuestas, ojo, que no- Bueno, ni aparte. ¿han visto ustedes cómo está la política española así pues como sucia? O sea, todo lo que toca Pedro Sánchez se lo ensucia. Pero vamos, las peleas en la política española no tienen nada que ver con las peleas en algunas comunidades de vecinos. En algunas comunidades de vecinos se producen situaciones enormemente desagradables porque gente con la que convives, pues al final terminas llevándote mal, porque si hay que poner una farola en la urbanización o no hay que poner una farola, pues yo no la pago, pues yo sí la pago, pues una derrama, pues, ¡qué follón! Y luego al final, pues llegan las cuentas. Y como tampoco los vecinos tenemos por qué ser contables profesionales, pues oiga, a veces están manga por hombro, a veces no sabes, hay dinero, no hay dinero, derramas por aquí, derramas por allá. Bueno, ¿su comunidad tiene problemas de tesorería? ¿Las cuentas no cuadran o los gastos no dejan de crecer? Bueno, pues en Audita tu Comunidad analizan en detalle la situación económica de su comunidad de vecinos y le ofrecen soluciones prácticas, inmediatas y adaptadas a cada caso concreto para poder mejorar tanto la gestión como la estabilidad financiera. Por un pago único de solo 100 euros recibirá usted en menos de 24 horas un informe completo con propuestas concretas y personalizadas para optimizar los gastos y mejorar las cuentas. Y lo mejor, si tras ese análisis no se encontrará una mejora clara e inmediata para su comunidad, no tendrá que pagar nada. Porque en Audita tu Comunidad saben lo importante que es evitar gastos e imprevistos en el día a día y poder llegar a casa con la tranquilidad de que todo está en orden, tanto en lo económico como al final en lo más importante, la convivencia de la comunidad. Llame ahora al 632 124 963 632 124 963 o solicite información sin compromiso a través de la web auditatucomunidad.com. Soluciones reales para su comunidad y además para los 10 primeros oyentes de Mañanas en Libertad que llamen hoy, pues hay una promoción especial, un estudio totalmente gratuito. Así tienen ustedes una ventaja exclusiva por formar parte de nuestra maravillosa audiencia. auditatucomunidad.com. Hacemos una breve pausa publicitaria y nos vamos a comentar algo que me ha parecido muy interesante de lo que ha dicho don Pablo Montesinos, que son pues esas cosas que deja caer el PNV porque encaja bastante bien con otras cosas que están pasando, y lo mismo tenemos en noviembre la convocatoria de elecciones. Pausa publicitaria y a ello. La doctora Iradier, especialista del Instituto de Microcirugía Ocular, IMO, Grupo Miranza en Madrid, utiliza el tratamiento más eficaz para la enfermedad del ojo seco con la nueva tecnología de luz pulsada óptima IPL. Con centenares de pacientes tratados y excelentes resultados, la doctora Iradier es referente en España de esta innovación oftalmológica. Doctora Iradier en IMO, Grupo Miranza. Teléfono 910-783-783. Calle Valle de Pinares Llanos 3, Mirasierra, Madrid.
El Teatro de la Zarzuela presenta temporada con los mejores compositores, los cantantes y artistas más reconocidos y títulos emblemáticos. Si quieres vivir una experiencia única a precios populares, compra tus entradas a partir del 6 de julio. Teatro de la Zarzuela, donde lo popular es moderno. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. Controlar los niveles de azúcar en sangre es fundamental para disfrutar de una buena salud. Con el innovador glucómetro sin pinchazo de Protege tu Vida, obtendrás en pocos segundos el resultado de la prueba que harás sin agujas, sin dolor y sin extraer sangre del dedo. Llama ahora e infórmate en el 900 73 0101. Consulta las condiciones especiales que tendrás por ser oyente de Radio Libertad. 900 73 0101. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano. Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora mederinutrición.com. Encuéntranos en iVoox, Spotify, Amazon Music y Apple Podcasts. Radio Libertad, a un clic de distancia. Nueve y 7 minutos, 8 y 7 en las Islas Canarias. Antes ha comentado don Pablo Montesinos algo que me parece que encaja bien con otras piezas, que es esas indicaciones que el PNV hace llegar a todo el mundo de que quiere elecciones antes de las municipales y autonómicas, lo cual coincide, por otro lado, también con los deseos de los pocos alcaldes y presidentes de comunidad que le quedan al PSOE, que también quieren que la patada que los españoles le quieren dar al PSOE se la den en el culo de Sánchez, no en el de ellos, ¿no? Y eso encaja con algo que a mí me llama mucho la atención, que es eso de que Sánchez haya puesto en marcha su Telepedro con fecha. Tiene que estar montada para el 15 de noviembre, Telepedro, y además están empezando a sacar gente de Radio Televisión Española, la quieren sacar para llevar a Telepedro, lo cual ya es síntoma evidente de que dan por perdida Televisión Española después de las siguientes elecciones. Entonces, eso de que tenga que montarse Telepedro antes del 15 de noviembre, más las indicaciones del PNV, pues apunta a que los planes hoy por hoy, que siempre pueden variar, son disolver las cámaras a lo largo del mes de noviembre para ir a elecciones en enero, 3 meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, ¿no? Bueno, vamos a ver, es verdad que el Partido Nacionalista Vasco primero dijo no habrá superdomingo, no habrá elecciones generales después del mismo, es decir, después de las elecciones de mayo autonómicas y locales. El presidente del gobierno lo avaló y fuentes gubernamentales sugirieron entonces el primer trimestre del próximo año. Pero luego Aitor Esteban, que es el presidente del Partido Nacionalista Vasco, subió la apuesta y dijo no, que quizás no nos habéis entendido bien. Queremos elecciones, sí. No hay presupuestos en el año en curso, es decir, este mismo año. Pero ahí es verdad que, ni oficialmente ni oficiosamente, el Palacio de la Moncloa ha recogido el testigo. Yo creo que ahí Aitor Esteban está jugando al despiste, porque claro, queremos elecciones, ¿qué significa? Elecciones celebradas o convocadas, porque se pueden convocar elecciones dentro de este año que se celebrarían en enero o febrero. Yo ahí veo que todo va a depender también un poco del calendario parlamentario y de la presentación de los presupuestos. Es decir, ¿tenemos fecha de cuándo quiere Sánchez presentar esos presupuestos que no se van a aprobar? Justo después de las vacaciones de verano, pero quiero decir, eso tiene que ir a Consejo de Ministros, tiene que tener una primera vuelta. Es decir, que no me sé el calendario, pero que no es
inmediato. Yo entiendo que... Pero esos son trámites, digamos, de simplemente unos pocos plazos. O sea, puede perfectamente aprobar un proyecto de presupuestos a lo largo del mes de septiembre y ya está, porque tampoco le tienen por qué poner demasiado trabajo. Que vaya octubre al Congreso de los Diputados. Sí, ellos hablaban de presupuestos en la recta final del año, que puede cambiar. Pero ellos planteaban como el inicio del curso político, empezar a anunciar medidas, etcétera, etcétera, e ir a la votación en Congreso de los Diputados de los presupuestos a finales de año. Antes se tendría que votar también el techo de gasto, etcétera, etcétera. No han dado el calendario. ¿Se podría cumplir lo que dice el PNV? Sí, e ir a elecciones en el año en curso. Que el Palacio de la Moncloa siempre ha sugerido el primer trimestre del año que viene, es decir, febrero-marzo, pues también. O sea, estamos dando por descontado que la legislatura no termina. No se apura. Es lo que está... Claro, si nos acogemos a lo que ha dicho el PNV y no ha desmentido el presidente del gobierno, lo que pasa que, claro, es que Sánchez es impredecible, porque al final, si en enero tiene una encuesta que dice que no va a haber Partido Socialista... Pues aguanto un día más, como se decía en la mesa, ¿no? Y me voy al mes de abril, ¿no? Y ahí entramos en lo que antes comentábamos, que es que pues no controla el calendario judicial, y todo esto pues son cosas que discuten los políticos entre sí, pero claro, de repente llega un juez y, por ejemplo, pues el día 26 de julio imputa al Partido Socialista como organización en alguna de las causas, y entonces ya de repente previsible, bueno, todo, ya ¿no? Tendrá más salir, datos, ¿no? Puedes saltar por los aires en cualquier momento, efectivamente, porque tenemos una causa de financiación irregular del Partido Socialista que está declarada secreta todavía, está sub judice, es decir, no conocemos absolutamente nada de lo que se está investigando ni de lo que la UCO con el juez de instrucción está consiguiendo en este punto. Con independencia de esa financiación irregular, que es, digamos, la línea roja que pusieron los socios del gobierno para seguir aguantando y tragando con la corrupción, por muy gorda que sea, y la estamos conociendo más allá de la financiación irregular, de lo más irregular que hemos visto en democracia, incluso asaltando la cúpula de la Guardia Civil, que ya son palabras mayores. Estamos hablando ya no de mordidas en contratos de mascarillas o de mordidas en contratos de obra pública, que es como lo convencional, ¿no?, de la corrupción que suele acabar con los gobiernos de los diferentes de primero partidos. De corrupción. Claro, o sea, es un poco el mecanismo recurrente, ¿no? Yo te arreglo el pliego, tú me pagas una cuantía, un porcentaje de lo que te vas a llevar, te lo adjudico inicialmente, y luego esa mordida tú la amortizas de lo que vas a incrementar el presupuesto inicial del proyecto, que siempre tiene una segunda derivada, porque nunca se cumplen los contratos de obra pública cerrados con el importe de licitación, que todos somos conscientes de que van siempre muy a la baja, ¿no? Muy a la baja o muy justos de margen para las empresas, con lo cual el negocio está después en esas adendas a los contratos ya adjudicados. Pero volviendo al asunto del Partido Nacionalista Vasco, yo creo que hay más letra pequeña de la que estamos viendo en esa petición anticipada de elecciones, o petición inmediata de elecciones, o al menos convocatoria electoral de nada de posponer esto a julio del año que viene. O sea, esto ya no da más de sí, y el Partido Nacionalista Vasco es consciente de que o se desmarca con un margen suficiente de su apoyo al Partido Socialista y va lanzando ese mensaje a navegantes de: nosotros no vamos a ser quienes sostengamos lo que queda de legislatura, no vamos a poner las cosas fáciles, no estamos en esta línea como no estuvimos en su momento cuando apoyamos la moción de censura contra Mariano Rajoy, porque nosotros no estamos con la corrupción, por dos cuestiones. La primera de ellas es porque el Partido Nacionalista Vasco sabe que después de la contienda autonómica y de la municipal va a necesitar el apoyo del Partido Popular en algunos puntos clave, del País por Vasco. ejemplo, claro, Durango, la Diputación de Guipúzcoa, determinadas plazas que van a depender del apoyo de los populares, con lo cual no puede dejar tierra quemada en lo que a relaciones con el Partido Popular se refiere, por una parte, es decir,
que el PP sabe que también tiene la llave, ¿no? Para, bueno, pues recordárselo de manera velada al Partido Nacionalista Vasco. Y segundo, porque el Partido Nacionalista Vasco ya aparece en algunos papeles. Y parece que en esos papeles en los que reunidos, ¿no? en los que aparece relacionados con la SEPI, que es la gran trama de corrupción convencional, me refiero, te doy una ayuda o te rescato porque eres mi amigo o arbitrariamente porque esta empresa tiene contactos, ¿no? De esa que hablaba yo al principio, más allá de otra corrupción que es todavía peor. De la tradicional ya aparecen nombres propios, ya aparecen implicaciones del Partido Nacionalista Vasco, y esto a ellos directamente sí les puede hacer mucho daño. Una cosa es apoyar o respaldar la continuidad de alguien que, bueno, le rodea un núcleo totalmente intoxicado, pero que acaba saliendo indemne o parece de cada una de las polémicas o de los escándalos que salten, y otra muy distinta es que tú te veas salpicado directamente, porque el Partido Nacionalista Vasco es consciente de que si rompe puentes con el Partido Popular, digo tierra quemada, y se entrega sin condiciones al resto de legislatura de Pedro Sánchez, el próximo lehendakari va a ser Bildu etarra. Y entonces el Partido Nacionalista Vasco tiene que ganar también y jugar sus cartas en clave municipal y autonómica. Y yo creo que esto está condicionando bastante los mensajes que está lanzando el Partido Nacionalista Vasco en este momento de cara a esas elecciones generales. Bueno, es que la gran batalla del PNV es con Bildu. Hombre, pero vamos, como Junts la tiene con Alianza Catalana. Y las encuestas que tienen es que Bildu sigue creciendo. Por supuesto. Según los sondeos que ellos tienen, ellos resisten, pero puede ser la penúltima batalla en la que resistan. La tendencia es clarísima en el País Vasco con respecto a el equilibrio de fuerzas, con un Bildu en el que, de hecho, ayer escuchaba a Aitor Esteban que ya le recordaba a Bildu el pasado de la banda terrorista ETA, es decir, a buenas horas, sí, pero madre mía, ¿cómo están las encuestas? Sí, porque parece ser que Bildu, lo leí en el Correo Vasco, que intento incluirlo todas las mañanas en la lectura matutina de los periódicos, ¿no? Y ha habido una polémica en los últimos días en País Vasco porque se arrogaba Bildu hablar de lehendakaris pasados, y entonces Aitor Esteban les dijo, no, si es que su pasado no es tan tal, y le recordó a Josu Ternera, etcétera. Pero esto que hace unos días verbalizó Aitor Esteban, pues antes no se verbalizaba tanto, y yo lo vinculo a las encuestas, a esa gran batalla que se va a producir en las municipales de mayo, y en la que vendrá cuando se produzcan las elecciones autonómicas. Es que el PNV tiene un problema de edad, y es que sus votantes se están muriendo. Su votante es el votante mayor del País Vasco. El votante joven, pues se está produciendo un ascenso de Vox en muchos sitios del País Vasco. Ya le dan entrada a los sondeos en Bilbao, en Vitoria, etcétera, con voto joven. Y el voto joven que no se va para ese lado, ¿a dónde se va? A Bildu. El que se considera nacionalista o separatista vota a Bildu, no vota a los vejestorios del PNV. Yo incluso me atrevería a decir que incluso gente que no se considera especialmente nacionalista o separatista, pero sí se considera de izquierdas, vota a Bildu. También. Hablo en el rango del electorado joven o del segmento más joven, que es efectivamente el que está dando ese crecimiento exponencial, porque las nuevas generaciones, el Partido Nacionalista Vasco tiene un voto conservador. Y yo por eso insisto en que es extrema derecha, o sea que ellos han intentado desmarcarse y han intentado posicionarse como si fueran otra cosa diferente de lo que son, pero el Partido Nacionalista Vasco es extrema derecha. Y esa sí es extrema derecha. Real, sí. O sea, no es una extrema derecha utópica o eufemística acuñada por el Partido Socialista a Vox para demonizarle y que la gente tenga miedo a algo que no se sabe muy bien lo que es, pero que ellos incentivan de manera artificiosa, no. El Partido Nacionalista Vasco es extrema derecha. Entonces, el votante es conservador, el votante es ultracatólico, que es algo que les molesta muchísimo a los de la izquierda, anticlerical y anti-valores. Es un votante que supera los 60 años en su mayoría. Entonces, ese voto conservador, ese voto tradicional, ese voto que en algunos años definió al Partido Nacionalista Vasco como la primera fuerza política en el País Vasco, está efectivamente desapareciendo.
Y a cambio, Bildu ha hecho algo muy bien en esa campaña de blanqueamiento a la que ha contribuido además de manera evidente el Partido Socialista, a través de los tiempos, tanto en clave autonómica como en clave nacional. Después de esa campaña de blanqueamiento, la izquierda joven, la izquierda de 30 a 50 años, aquellos que no recuerdan nada de la banda terrorista ETA porque ya se han encargado, con lo cual ha rentado, como dirían mis hijos, electoralmente a las formaciones, se han encargado de eliminar esa hemeroteca intencionadamente. No tienen ningún tipo de complejo en votar a Bildu porque desconocen su pasado, desconocen su historia, desconocen de dónde vienen, desconocen sus raíces, y por eso creo que son tan importantes medidas como la que ha impulsado Vox en ese pacto con Juanma Moreno en Andalucía, de incluir, ¿no?, el estudio y la historia de la banda terrorista ETA en los planes educativos obligatorios de la comunidad autónoma, porque dirán algunos que tiene que ver ETA conmigo, que no soy vasco. Pues mire, oiga, tiene mucho que ver, sí, porque de estos porque polvos, mató a muchos españoles no vascos. En el caso de Andalucía, hombre, pues en Sevilla con los asesinatos de los Jiménez Becerril, o en Málaga con el concejal Martín Carpena, quiero decir. Por supuesto. No, por supuesto que claro que hay algún episodio dantesco. Pero es que ese es el tema, es historia de España. De que cuando tú preguntas a los jóvenes, y ya hay una gran mayoría que no conoce quién es Miguel Ángel Blanco y qué es lo que ocurre en España con Miguel Ángel Blanco, hay que ponerle remedio. No por nada, pero yo creo, primero porque es historia reciente de España, y segundo porque si se olvida en el imaginario general, oye, pues al final esto, primero, para las víctimas del terrorismo es una vergüenza, y dos, es que cuando se olvidan las cosas pueden volver a ocurrir. Es que creo que es razonable, ¿no?, que se estudie. Bueno, ¿vieron ustedes ayer el chupinazo? Vi el chupinazo ayer. Sí. Y hoy el primer encierro. La Plaza del Castillo, pues cantando la canción del verano, Pedro Sánchez. Estoy leyendo ahora un titular de elnacional.cat. Dice: los mozos de escuadra investigan si un caporal del cuerpo gritó Pedro Sánchez en un acto para incitar a insultarlo. ¿Se dan ustedes cuenta de lo que refleja esto? Este titular, el hecho de que se investigue a un mozo de escuadra por gritar Pedro Sánchez, el hecho de que al portero del Sabadell también le dijeran que le van a multar en el equipo por gritar Pedro Sánchez desde el balcón del ayuntamiento. ¿Se dan ustedes cuenta de que esto significa que toda la sociedad española, incluida la izquierda, ha interiorizado que si tú gritas Pedro Sánchez no es para alabarlo, sino para cantar la canción del verano y decir, le gusta la fruta? Es la mayor demostración de la derrota. Ya han asumido que Pedro Sánchez se ha convertido en un insulto en sí mismo, ¿no? Bueno, yo creo que Pedro Sánchez desde hace muchísimo tiempo es plenamente consciente de que tiene perdida buena parte de la calle. Es decir, si el presidente del gobierno pone en agenda pública, ¿vale?, en agenda del gobierno, convocatoria, el presidente del gobierno se dará un paseo por la calle Larios de Málaga y saludará a tal y cortar. Quiero decir, esa convocatoria no existe desde hace muchísimo tiempo en este país. Ya no puede salir a la calle. Presidente del gobierno, es decir, son actos muy acotados, siempre son cerrados, es decir, en edificios cerrados, con un amplio dispositivo de seguridad, que por supuesto tiene que haber un amplio dispositivo de seguridad. Quiero decir que no discuto, ¿no?, que la seguridad del jefe del gobierno, del primer ministro, es esencial, ¿no? Pero esa convocatoria, yo recuerdo que cuando hace unos años, cuando Mariano Rajoy, después de la gran crisis económica, de repente, yo creo que fue a Jorge Moragas, dijo, oye, estamos encapsulados en el Palacio de la Moncloa, a Rajoy hay que sacarlo. Y empezó a dar paseos por toda España.
y solo pasear, que luego tuvo el susto del señor que tenía algún problema mental y que le dieron un golpe, no sé si os acordáis, en campaña electoral, ¿no? Pero esa estrategia de sacar al presidente fuera, yo creo que es imposible. Es decir, es imposible. No pueden hacer, creo, es mi interpretación, no pueden hacer una convocatoria, dejo mi tierra, Málaga, nos vamos a cualquier otra ciudad, que ponga martes no sé cuantitos, el presidente del gobierno para arriba y para abajo, y vaya por delante, que a mí lo de los insultos no me gusta nada, yo seré muy clásico, estaré de una familia muy tradicional, pero a mí me han enseñado que... Por eso digo que es usted una buena persona. A mí me parece que le insultamos poco. Bueno, pues yo en mi casa no se ha insultado nunca a nadie y no somos de insultos, y a mí, ¿qué decir? A mí como que me da un tic cada vez que escucho un insulto, sea quien sea, tal. Creo que nuestro vocabulario es especialmente rico para tener que utilizar esos términos, ¿no? Pero la realidad política, porque esto es una realidad política, es que si el presidente del gobierno mañana convoca en Cuenca un paseo, se lía la Monumental. Y por eso no lo hacen. Quiero decir, es como revisar la página web del Palacio de la Moncloa y ver qué es lo que hace. Tanto es así que antes la agenda del presidente del gobierno se hacía semanal, ahora no. Ahora se hace a diario, es decir... Para evitar que se pueda concentrar que se anticipen gente. Los ciudadanos. Antes, es tan demócrata, que oculta su agenda pública. Antes se hacía la agenda los viernes, siempre. La agenda del presidente del gobierno de la semana completa, o incluso de 2 semanas. Ahora se hace, salvo las agendas internacionales para que los periodistas puedan viajar preventivamente. Bueno, y porque ahí no van a estar los españoles en la calle. Pero ya la agenda del presidente del gobierno se informa diariamente. Es decir, tú mañana sabrás lo que va a pasar pasado, pero no... Sí, o sea, es evidente que Pedro Sánchez se ha convertido en el enemigo público número 1. Y esto es así. Entonces, cada uno elige dónde quiere estar, cómo quiere ser recordado, que era algo que le preguntaba, ¿no? A su gran gurú de cabecera al principio de la legislatura de 2018, cuando llega a la Moncloa, le preocupaba mucho cómo me recordará la historia, ¿no? ¿Cómo pasaré a ser recordado? Pues no sé, recordado será. Mira, sí. Esto es algo que se va a llevar en su conciencia y en el bagaje de la mochila que saque de Moncloa cuando deje el palacio de la presidencia del gobierno. Pero fíjate, de todas maneras tienes razón, pero la vida da tantas vueltas que Rodríguez Zapatero, cuando sale del gobierno, estuvo en nevera durante muchísimo tiempo. Recordad que la gran crisis, etcétera, la crisis económica, y de repente un día salió de la nevera y se convirtió en Aladín del Partido Socialista, ¿sabes? Como referente tal. Sí, y ahora imputado. Y ahora imputado. Ya, pero digo que la vida da tantas vueltas que puede que nos llevemos un susto. Bueno, pues a lo mejor se lo lleva a él y resulta que acaba como Zapatero, como su predecesor, involucrado en asuntos de los que se creía impune o indemne. Yo lo que detecto es que efectivamente el PSOE se ha encapsulado, que era un partido que tradicionalmente movía la calle y era el que lo agitaba siempre contra el Partido Popular. Ni siquiera tiene esa capacidad de convocatoria ya. Hizo algunos amagos durante esta legislatura, incluso de darle la vuelta a la tortilla y demás, pero hay 2 hechos que yo creo que son incontrovertibles y que ya ponen, ¿no?, digamos, el último clavo en el ataúd político del sanchismo como movimiento dentro del Partido Socialista, que ya veremos cómo se recupera de esta etapa, que son el asunto de Paiporta, que fue lo más evidente, visible, nauseabundo, ese presidente del gobierno huyendo, dejando a los reyes solos y demás, que derivó además en el aquelarre contra Amazon, en aquel acto laico que se inventaron para que gente afín al Partido Socialista dentro de las plataformas de víctima le gritara a Amazon en soledad, allí sentado en una silla, porque ese fue evidentemente el acto preparado para la salida del señor Mazón. Tanto es así que, decir, más allá de que la estrategia de Carlos Mazón o la gestión de la crisis se ponga en cuarentena y nos genere todas las dudas, tanto es así que él cayó en la trampa, es decir, él salió solo, sí, en la gestión de ese acto, de ese funeral laico, ¿no? Homenaje de Estado.
entran las víctimas, entran todas las autoridades juntas, dejan a Carlos Mazón que vaya solo y retienen a los reyes y al presidente del gobierno que van después. Pues es mira, decir, él me hace vas a el paseillo perdonar, absolutamente solo. Me vas a Cuando perdonar, pero eso fue un error absolutamente astronómico del Partido Popular, que parece nuevo en esto de la lucha cayó en por la el trampa, relato porque yo soy Carlos Mazón y político. digo, yo voy con los reyes de España. No, además es que quien También. marcó que los reyes de España iban solos, como no puede ser de otra manera, a saludar a las víctimas y después se unieron a esa comitiva de manera improvisada, que fueron los líderes socialistas, buscaron precisamente esa imagen de la soledad de Mazón y la gente gritándole lo peor de lo peor, ¿no? Ahí no les parecía tan mal que le gritasen a Carlos Mazón. Digo por lo del doble rasero, que es tan típico en la izquierda. Y luego otra cuestión es la evidencia de que en plena visita del Papa a Madrid y por lo tanto a España en estas últimas semanas hemos visto como cuando Pedro Sánchez acudía a visitarle y salía en el coche oficial, la gente que estaba deseando ver al Papa, que era todo positivo, que había masas en la calle, que repetía la gente intentando verle, ¿no?, varios días seguidos, solo se dedicó a insultar el coche del presidente del gobierno. Muy rápidamente, porque tenemos que dar paso a la publicidad y ir a nuestra entrevista del día. ¿Qué les ha parecido la decisión del juez sustituto de Peinado de permitir a Begoña Gómez ir a Londres, pero no a la cumbre de la OTAN? Te dejo a ti primero, que eres la experta. Pues a mí me ha parecido que la cumbre de la OTAN no tenía ninguna razón de ser, porque Begoña Gómez ni es primera dama, ni tiene estatus de primera dama, ni se le ha perdido nada acompañando a Pedro Sánchez en cuestiones que no tienen nada que ver con su papel como consorte, que son absolutamente prescindibles, y por lo tanto creo que le ha puesto en su sitio. Le ha dado una de cal y una de arena, porque efectivamente le ha permitido salir para ir a ese acto de graduación de su hija, que es algo mucho más familiar, íntimo, interno y demás. Creo, y esta es mi opinión, que efectivamente el juez sustituto no ha querido generar demasiada polémica en torno a esta decisión, porque el protagonismo tiene que estar en el procesamiento de Begoña Gómez. Vamos a ser así de claros. Begoña Gómez está procesada y, salvo que la Audiencia Provincial de Madrid rectifique esa decisión del juez Peinado, irá a un juicio sentada en un banquillo para responder. Ya veremos de cuántos delitos, de momento de 4. Pero ahí la yo, pieza separada es muy interesante, ¿no? Quiero decir... Sí, la de Red.es y la de Barrabés es otra cuestión, pero ella ya está procesada por 4 delitos. Pero me parece y el hecho de que fuera y el hecho de que fuera separada precisamente al juez Peinado, que creo que ha sido muy hábil en este aspecto, le ha permitido deslindar ambas piezas y que cada una continúe su camino por separado. Pero lo que está saliendo en esta pieza separada es tremendo. Sí, no, a mí me es parece absolutamente tremendo. revelador. Primero porque afecta a la Unión Europea, que viene de la Fiscalía de la Unión Europea. No viene de mano... No. Aquí Europa dice, oiga, que esto afecta a nuestras cosas, vamos a investigarlo, ¿no? Y luego... la sucesión de informaciones que estamos teniendo conocimiento, que afecta a Barrabés, pero que llaman ya como van a llamar como testigo a Begoña Gómez, a mí me parece que puede darle muchos quebraderos de cabeza, porque además lo que se ha puesto negro sobre blanco es, vamos, que no que está... era un choriceo de adjudicaciones exactamente, que no parece ni es como a este, que es el de... El recomendado por Begoña Gómez, porque ella escribió cartas de recomendación. Más puntuación, y el otro, ojo, con la Unión Europea implicada. Yo ahí sí que veo más de un quebradero de cabeza, con independencia de qué es lo que pase con lo otro. Sobre el magistrado, a mí primero me llama la atención una cosa, y es que lo primero que hace el gobierno es, en su lista de togados buenos y togados malos, ¿este es bueno o malo? Y ella dice, que es el de la pareja de Isabel Díaz Ayuso, malo. Pero es que el magistrado viejo estuvo a las órdenes de Dolores Delgado en el Ministerio. Lo nombraron ellos. Es decir, que les yo parecía bueno hasta ayer. Claro, tienen que revisar el listado de togados buenos y togados malos. Hasta ayer era bueno. Y luego, es verdad que el papel de Begoña Gómez en las cumbres internacionales es un papel muy difuso, porque no está arreglado. Esto es objetivo, es decir, como bien decía Gamardo, no hay primera dama en España. En España la primera dama, para que todo el mundo nos entienda, es la reina,
la reina de España, porque tenemos un jefe del Estado, tenemos una reina y el papel de la reina sí que está absolutamente arreglado. Luego tenemos al al primer ministro, al presidente del gobierno y a su mujer. Y es verdad que por cortesía o por deferencia a las parejas, a los cónyuges de los primeros ministros se les invita a determinadas cumbres. Pero Begoña Gómez, no ha ido a todas las cumbres de la OTAN, ¿eh? A muchas no ha ido. Sí, el año pasado mismo, ¿no? En el artículo 14 hemos revisado las cumbres de la OTAN y... Bueno, es que yo creo que no debería ir a ninguna, pero ni Begoña ni ninguna mujer de ningún presidente del gobierno. Que algunos van. Ahora, ¿de verdad? Este es un debate que a mí me parece muy interesante. Yo sí discuto, sinceramente, el fondo de que haya riesgo de fuga. Yo, mi impresión, desde el máximo respeto a las decisiones judiciales y al procedimiento, que todo el mundo dice, no, oye, que está la audiencia provincial que la ha hecho por este caminito, va, y la separada, insisto, veo que ahí va a haber un problemón, pero yo no veo que si Begoña Gómez hubiera puesto un pie en Ankara, hubiera salido para fugarse. Yo no lo veo. Lo digo sinceramente, igual como tampoco lo veo en Londres. No veo ese riesgo, el riesgo de fuga en la mujer del presidente del gobierno en ejercicio en España. Pero lo que sí hay riesgo es de que nos tomemos las medidas cautelares a cachondeo. Bueno, yo desde luego... Y yo, en mi opinión y por la experiencia que tengo, cuando alguien decreta una medida cautelar que es privativa de un derecho fundamental, en este caso el de movimiento, libertad de movimiento y de desplazamiento dentro y fuera de nuestras fronteras, que lo disfrutamos per se todos los ciudadanos, lo que no puede ser es un Guadiana, hoy sí, mañana no, hoy me fugo, mañana me voy, hoy me quedo, el próximo día. Entonces, si tú tienes una medida de aseguramiento, la medida de aseguramiento tiene que ir por delante, porque cuando se toma esa decisión, obviamente se toma valorando y ponderando que tú vas a afectar un derecho fundamental de una persona, y no es una decisión que se tome a la ligera, a pesar de que la sincronizada y que todo el entorno de la Moncloa estén abonados a esta tesis ahora de los jueces fachas o los jueces no fachas, ¿no? Según las decisiones que tomen y según con quién se casen en sus decisiones o lo bien que le venga a cada una de ellas. Y es curioso que justo y curiosamente en estos últimos días los periódicos de cabecera del Partido Socialista, del sanchismo y del presidente del gobierno hayan sacado una encuesta sobre la preocupación de los ciudadanos acerca de los jueces que están impartiendo justicia. Es una cosa alucinante. Bueno, pausa publicitaria y nos vamos a la entrevista del día, donde hablaremos un poquito del Estado autonómico. El Teatro de la Zarzuela presenta temporada con los mejores compositores, los cantantes y artistas más reconocidos y títulos emblemáticos. Si quieres vivir una experiencia única a precios populares, compra tus entradas a partir del 6 de julio. Teatro de la Zarzuela, donde lo popular es moderno. INAEM, Ministerio de Cultura, Gobierno de España. En un entorno idílico, más de 100 profesionales, psiquiatras, internistas, psicólogos, psicoterapeutas, terapeutas ocupacionales, enfermeros, celadores y administrativos, trabajamos en el Hospital Psiquiátrico San Francisco de Asís, en Málaga, con un solo objetivo: sanar al paciente mental. Infórmese en www.hospitalsanfrancisco.com y llamando al teléfono 952 20 14 64. Estos goles, el clásico de la radio deportiva, en sintonía exclusiva de Radio Libertad, ya estamos aquí. Ya sabes que la noche solamente es para líderes, y por la noche también en la radio contamos el deporte. Y yo sabía que Luis Aragonés ya había firmado. Este es el clásico de la radio deportiva, todos los días de lunes a viernes. Yo estoy aquí muy a gusto en el Villarreal. Ya sabes que estamos en todas las redes, en Twitter, en YouTube, en iVoox y en la aplicación Radio Libertad, que nos escuchas en todo el mundo. Para subir a primera todo ha sido pico y pala, pico y pala. Estamos en la medianoche a partir de las 12, de 12 hasta la 1, de lunes a viernes. ¿Qué más puede pedir? Goles, simplemente periodismo de etiqueta. ¡Salimos concentrados! Vamos, gente. 1, 2, 3, ¡el Pozo! Buah, esto sabe a gloria, hermano.
Hoy ganamos seguro. El Pozo, el jamón oficial de la selección española. El DHA Omega 3 es clave en el funcionamiento normal del cerebro, la visión y el corazón. Si te preocupa el deterioro asociado a la edad, debes tomar DHA. El DHA de Mederi Nutrición tiene certificación IFOS, máximo estándar de pureza y calidad. Busca DHA Pure NPD1 o visita ahora Mederi Nutrición. Mañanas en Libertad, con Luis del Pino. ...9:40, 8:40 en las Islas Canarias... ...y se incorpora a nuestra mesa de tertulia don Jesús Trillo Figueroa. ¿Qué tal está usted? Muy bien, don Luis, muchas gracias. Bueno, don Jesús pues ha escrito numerosos libros a lo largo de su trayectoria vital. Él es doctor en Derecho, pertenece al Cuerpo de Abogados del Estado y ejerce actualmente como abogado. Es autor de diversos libros, algunos de los cuales he tenido el placer de presentar en antena, como por ejemplo La ideología invisible. También creo que presentó usted en mi programa el de una tentación totalitaria, pero no estoy... No. Es de la biografía de Fraga, me parece. Puede ser, o el de la ideología de género, sí, puede ser, no me acuerdo. Sí. Bueno, el caso es que ha publicado diversos ensayos de carácter político y ahora acaba de publicar uno que se llama El reino de las autonomías, que me parece un libro muy oportuno porque una de las cosas que ha dejado clara esta experiencia terrible del paso de Sánchez por Moncloa es que nuestro Estado, tal como lo teníamos concebido, ha hecho ¡pum! Se le han empezado a ver las costuras por todas partes. Y yo creo que hay una sensación generalizada de que algunas cosas hay que empezar a reformarlas, y usted ha decidido dar el paso y proponer propuestas concretas, ¿no, don Jesús? Sí, me han metido en una aventura demasiado osada, ¿no? Porque nada más y nada menos que yo pretendo proponer una reforma del sistema, del Estado en general, incluso modificando la Constitución. Es decir, que si bien modificando la Constitución por la vía fácil, no por la vía compleja del artículo 169, sino por la vía fácil del artículo 168. Pero en fin, yo incluso propongo muchas leyes orgánicas y modificaciones más puntuales. Lo que pretendo es dar una solución al que yo creo que es el problema más grave que tiene España prácticamente actualmente, que es el de los separatismos, el de la puesta en evidencia de la posible ruptura de la unidad nacional. Yo creo que eso es lo que más amenaza a una convivencia normal y lo que además condiciona la política día a día, porque al fin y al cabo estamos viendo en el Parlamento que quien gobierna realmente es el Partido Socialista con la coalición de los partidos separatistas. Es muy difícil construir un proyecto nacional que vaya a ningún sitio. Cuando el que marca la estrategia es Arnaldo Otegi, ¿no? Claro, cuando el que marca, no solamente Arnaldo Otegi, sino cualquiera que quiera la secesión, que quiera separarse de ti, que quiera pegarte, al fin y al cabo, ¿no? Que esa es la cuestión, ¿no? A mí hay una cosa que me da mucha envidia de Alemania, y es que en Alemania pues tienen un Estado federal, ¿no? Tienen sus autonomías que tienen un poder pues hombre, bastante grande, y son pues de gestión prácticamente independiente en muchos temas, lo cual pues genera muchas veces disfunciones. Entonces, ¿pero qué hace Alemania? Pues Alemania periódicamente se reúnen las cabezas pensantes del Estado central y de los Länder federados y dicen, a ver, esto aquí tal, esto es ineficiente, esto no funciona, hay que recuperar competencias. Y son capaces de recuperar competencias para el Estado con toda normalidad, simplemente para hacer más eficientes determinados aspectos del funcionamiento. No quiere decir que sea un sistema perfecto, es decir, sigue habiendo muchas disfuncionalidades por esa existencia de Estados federados, pero no tienen santificado el hecho de que ciertas competencias tengan que ser de los Estados federados. Si tienen que asumir competencias para el gobierno central, o a la inversa, ceder otras, no tienen ningún problema en hacer ese tipo de decisiones. Me parece que la propuesta que usted pone sobre la mesa iría un poco de acuerdo con ese espíritu, ¿no? Sí, totalmente.
el espíritu ese que has definido muy bien, comparándolo con la República Federal Alemana, es el que preside la Constitución Española del 78, no es otro. En definitiva, el sistema autonómico, que yo llamo reino de las autonomías, luego si quieres lo explico por qué, es un sistema abierto. La Constitución no definió en qué consistía y tampoco definió qué partes o qué autonomías debían de existir. Es más, estableció un sistema abierto para que las distintas comunidades autónomas actuales, es decir, los distintos territorios, presuntamente comunidades autónomas, se constituyeran, si quisieran, en comunidades autónomas. Por lo tanto, el principio de reformismo y de apertura y dispositivo en general que establece, se reconoce como el principio dispositivo, ¿no? La Constitución, para la estructuración territorial del Estado, debe seguir vigente, y es que ese es el problema, que no sigue vigente, ¿no? Claro, frente a eso, ¿qué se puede decir? Pues vamos a acabar con las autonomías. Eso no es posible, porque eso nos mete en un complejo, puesto que el artículo 2 de la Constitución habla de la unidad nacional, pero también del derecho a las autonomías de las regiones y nacionalidades que integran el Estado español. Por tanto, estamos ya desde el primer momento, en el preámbulo mismo de la Constitución, en el título preliminar y en el título primero de la Constitución, hablando de algo que no se puede modificar sin que se produjera un nuevo proceso constituyente. Luego, hablar de acabar con las autonomías es una barbaridad desde el punto de vista de la Constitución actual. Sería ir a otro sistema, ir a otra Constitución. Pero sin ir a esa reforma dura de la Constitución, pues es que hay muchísimas cosas que se pueden hacer para hacer que nuestro Estado funcione bien. Yo creo que existe un acuerdo generalizado de todo el mundo de que hay cosas que no tienen un pase, como por ejemplo que en determinadas autonomías existan unos derechos y en otras pues no existan esos derechos, que en determinadas autonomías se pasen la ley por el forro y digan, pues aquí no se enseña en el idioma oficial del Estado, que es el español, y no pase nada, y puedan hacerlo, y puedan seguir. Exactamente. Todo eso se puede corregir sin necesidad de ir a una reforma dura de la Constitución. Pues mira, ese último tema que has planteado, de las lenguas concretamente, yo en mi libro me atrevo a hacer una propuesta redactada de ley orgánica de armonización lingüística y cohesión cívica, de alguna manera, partiendo del principio del artículo 3 de la Constitución, que es clarísimo: el castellano es la lengua oficial del Estado, y por tanto el castellano es deber y derecho de conocer para todos los ciudadanos, para todos los españoles, ¿no? Sin prejuicio de la cooficialidad en cada territorio autonómico de la lengua propia, ¿no? Entonces, esa cuestión de la lengua, que ha creado muchos problemas, particularmente en Cataluña, en País Vasco y a veces en Galicia, eso, pues oye, se puede reconvertir, se puede hacer bien con una nueva ley, y punto. Una ley no la hay, efectivamente, no hay una ley orgánica que nos impida estar todo el día yendo al Tribunal Constitucional, etc. Eso es algo que se podría solventar sin ni siquiera ir a una reforma blanda de la Constitución. Ni tocarla. Ni tocarla. Existen mecanismos suficientes para reasumir competencias, para movilizar la alta inspección del Estado, para realizar leyes orgánicas de armonización. Todo eso está previsto en la Constitución, simplemente es que no se aplica. Se podría aplicar. Efectivamente. Luego, aparte, habría cosas que se podrían mejorar y que exigirían reforma de la Constitución, pero reforma blanda, de la que se puede aprobar simplemente con 2/3 del Parlamento, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, fíjate, yo creo que yendo a los máximos, el artículo 148 y 149, el título octavo, famoso, el título octavo. Una persona tan acreditada, en mi opinión, el más acreditado de todos los profesores de Derecho político en España, que es Santiago Muñoz Machado, presidente además de la Real Academia de la Lengua, ya dijo en el año 2012, en un libro, no como este, pero sí, en cierta manera, donde hacía una reflexión también de este mismo tipo, que el título octavo estaba mal redactado. El título octavo es un auténtico disparate jurídico, y lo es. Y yo creo que nadie que se haya asomado a la Constitución española no se ha dado cuenta de que efectivamente ese fue el mayor error de los constituyentes. Oye, tampoco hay por qué hacer
no se puede hacer una ley perfecta. Los de la época de Weimar quisieron hacer una ley perfecta, fíjate cómo terminaron, ¿no? Es decir, que la Constitución de Weimar terminó dándole el poder a Hitler. Sí, por claro, tanto, y mirando las para cosas... atrás, pues podemos decir, no, los constituyentes es que se equivocaron esto. Hombre, a cojón visto macho es, que dice Sí, el refrán, claro, ¿no? Es muy fácil eso de mirar para atrás. Claro, había que estar en aquel momento, en aquel lugar, ¿no? Bueno, pues, ¿bajo qué principio? Mira, una forma muy sencilla, como se ha hecho en todos los países federales, sin ir más lejos. España no es un país federal. Tampoco es una cuestión de muerte el tema del federalismo o no federalismo. Otra cosa es el confederalismo, que es diferente. Pero, en fin, ¿de qué forma? Estableciendo el principio de atribución. Es decir, tú atribuyes las competencias del Estado necesarias para que el Estado ejerza sus funciones, y las que no estén atribuidas, las comunidades autónomas las pueden asumir en sus estatutos. Y si queda alguna que posteriormente por ley orgánica puede transferirse o no transferirse, según el consenso de todos, se hace. Tan sencillo como eso. Acabo de aclarar un tema que nos viene dando follones con una jurisprudencia enrevesada de competencias compartidas, competencias concurrentes. ¿Cómo se puede hablar? Por cierto, término que introduce el Tribunal Constitucional. ¿Cómo se puede hablar de competencias concurrentes? Hombre, eso es una barbaridad. Tú puedes ir del brazo de una persona paseando, lo que no puedes ir es concurrir y enfrentarse. Es lo que ha sucedido, ¿no? No, mire usted, no puede ser concurrente, será compartida o lo que sea, pero no concurrente. Estableciendo cuál es el desarrollo, el derecho al desarrollo de las comunidades autónomas y cuál es el derecho a establecer los principios del Estado. Pero de manera clara, no como se ha hecho, con un lío de transferencias que no hay quien se aclare en la actualidad, ¿no? ¿Por qué lo llama el Reino de las Autonomías, el libro? Sí, le llamo Reino de las Autonomías, primero por dar a esto un enfoque nuevo. Es decir, yo creo que cuando tú hablas de la forma política del Estado español, en la Constitución dice que es la monarquía parlamentaria. Es la primera Constitución que define la forma política del Estado y la define como una monarquía, ¿no? Parlamentaria. Y tiene razón, ¿eh? Cuando tú miras qué es una monarquía, qué es un reino, en el diccionario de la Real Academia de la Lengua, por ejemplo, cuando habla de reino, te define al Estado según la distribución territorial. Un reino es aquel sitio o territorio donde reina, o hay el poder, digamos, está presidido por un rey y una reina. Bueno, es decir que desde el punto de vista territorial, la forma del Estado es reino, la palabra más adecuada es reino, no Estado, ¿de acuerdo? Por otro lado, el resultado del actual Estado español es el producto de la monarquía hispánica nacida con los reyes católicos y integrada poco a poco a través de la historia mediante el principio de diversidad y no uniformismo, integrando a las distintas regiones que hoy en día existen en España. Por tanto, yo creo que es el reino, es la monarquía, el elemento de unidad que ha hecho posible la existencia de la nación española a lo largo de los siglos. Es el elemento de integración, por eso le llamo Reino de las Autonomías. Bueno, pues libro El Reino de las Autonomías, una propuesta para reformar la distribución del poder político y favorecer la regeneración democrática. Autor, pues don Jesús Trillo Figueroa, editorial Deusto. Muchísimas gracias, don Jesús, y felicidades por su nuevo libro. Usted sigue aquí produciendo produciendo libros, produciendo nueva novedad intelectual. Es usted incansable. Sí, muchas gracias, Luis. Para eso estamos. Bueno. Don Eric Gutiérrez nos trae la opinión de los oyentes. Efectivamente, Luis. Aquí les traemos la... ¿Todavía no? Ahora sí. Ahora sí, ¿se lo escucha? Efectivamente, ahora sí traigo la opinión de los oyentes. Se hace esperar, don Luis. Les preguntamos esta mañana a todos nuestros oyentes de Mañanas en Libertad qué le parece la decisión del juez de permitir a Begoña Gómez viajar a la graduación de su hija, pero no a la cumbre de la OTAN. Recordemos, la graduación es en Londres y la cumbre de la OTAN en Turquía. Aún así se le permite y a otra no, a pesar de que las dos están fuera de la Unión Europea, aunque se dice que se tienen mejores relaciones judiciales, ¿no?, con Londres. Les dábamos 4 opciones: demasiado conservador,
considerada, correcta, quién es Begoña Gómez o muy dura. Sé que han estado hablando de ello, pero no sé si quieren pronunciarse. ¿Qué votarían ustedes? ¿Correcta, demasiado considerada, muy dura o quién es Begoña Hombre, Gómez? yo si tuviera capacidad, yo opinaría, es decir, introduciría mi comentario que lo hacen algunos. Yo me reafirmo, creo que no hay riesgo de fuga, pero es verdad que el papel de Begoña Gómez en una cumbre como la de la OTAN es un papel más anecdótico que institucional, porque no está arreglado. Es decir, no es imprescindible que Begoña Gómez esté en la cumbre de Ankara, pero sigo sin ver el riesgo de fuga por ninguna parte, la verdad. O sea, ¿le parece una decisión correcta? ¿O demasiado dura? Demasiado dura. No, venga, voy a decir correcta, pero porque yo los temas, quiero decir, es que no soy juez, y entiendo que es un marrón, por cierto, que lo haya tomado un juez sustituto, porque el juez Peinado estaba ya de vacaciones, ¿no? Por lo cual, bueno, correcta. ¿Quién es Begoña Gómez? Yo es que prefiero esta porque me parece irrelevante. Es decir, es una procesada más, una ciudadana más, y esto es lo que le ha venido a decir el juez. ¿Usted, don Jesús, quiere opinar? Bueno, no sé, no venía preparado, pero encantado, sí. Yo creo que es innecesaria. Yo creo que todo esto es innecesario, sí. Yo creo que realmente no teníamos que haber entrado en la retirada del pasaporte a la señora Begoña Gómez, porque... ¿No cree usted que exista riesgo de fuga? No creo que exista riesgo de fuga. Creo que además los jueces deben evitar la confrontación y deben evitar el que tenga excusa los de enfrente para decir que están en un proceso de lawfare. Yo sinceramente creo que el proceso lo ha llevado francamente bien hasta ahora, se ha defendido como ha podido los ataques que ha tenido el juez y tal, y por tanto, mira, no sé, me parece excesivo. He encontrado un aliado en Jesús. Don Eric, ¿qué dice nuestra audiencia? Don Luis, con un 74%, demasiado considerada. La gente cree que no se le tendría que haber permitido ir a ninguna de las dos, con esa opción, como digo, del 74%. Con el 17% correcta, digamos que casi 2 de cada 10 creen que es lo correcto dejar ir a ver a su hija, pero no a la reunión en Ankara. Con un 8%, la tercera opción más votada, ¿quién es Begoña Gómez? Lo que decía doña María, ya no sabemos quién es, o lo que dirá Pedro Sánchez probablemente en unas cuantas semanas. Y por último, muy dura, con un 1%. La gente... Solo el 1% piensa que es una decisión muy dura. Sí, probablemente Begoña Gómez y Pedro Sánchez, e entiendo que algún otro familiar que habrá votado en esta libre encuesta. La hija no, porque sí que puede ir a verla, está claro. Don Luis, le leo un par de comentarios que nos dejan en redes sociales. En X nos dice Emma: cualquiera de nosotros se habría quedado sin asistir a la graduación de un hijo que estudia fuera de España en un colegio privado y carísimo, muy considerado. Creen que se ha tenido pues en consideración que era la esposa del presidente, y que si hubiese sido la esposa del charcutero, pues no habría ido a esa graduación. Mercedes nos dice: otro trato de favor a esta señora por ser señora del presidente. Ya digo, hay muchos comentarios, don Luis, que hablan de este tema, de que se ha tenido en consideración que es, pues digamos, más importante, o que algunos creen que es más importante que la mujer de cualquier otra persona. Cuchituna nos dice: si estás imputado y quieres viajar, solo tienes que ser esposa del presidente. Al ciudadano común no le dejan ni ir a la esquina, pero a Begoña Gómez el juez le da permiso de graduación. Pues como digo, un montón de comentarios en este sentido. Y le leo un último que me ha hecho especial gracia. Nos dice Ino: no necesita permiso del juez para acudir a la Universidad Pública Española. Evidentemente una ironía de que si fuese aquí, que estuviesen estudiando aquí las hijas del presidente del gobierno, pues no necesitaría que se le concediese ese pasaporte express. Muchísimas gracias, don Eric Gutiérrez. Gracias, don Jesús Trillo Figueroa, y felicidades por su libro El Reino de las Autonomías. Gracias, don Pablo Montesinos. Un placer, como siempre. Gracias, doña María. Muchas gracias, Camargo. don Luis. Y nada, ponemos así el punto final a la tertulia. Breve pausa publicitaria y encaramos el final del programa.